¿Cómo una madrugada fue capaz de cambiar para siempre el equilibrio en la guerra entre Rusia y Ucrania? En menos de media hora, Rusia ejecutó una operación quirúrgica que aniquiló la cúpula de los servicios especiales ucranianos. Fue una acción única, planeada meticulosamente, que acabó con años de aparente invulnerabilidad y transformó la percepción de poder en ambos bandos. Durante meses, las tensiones y las represalias se habían acumulado como una tormenta, con cada lado intentando ganar ventaja en un conflicto que parecía no tener límite. Pero aquella noche, Rusia decidió cambiar de táctica. Ya no se trataba de simples advertencias, sino de un golpe definitivo. El resultado fue devastador. En cuestión de minutos, la élite entera de inteligencia ucraniana desapareció del tablero. Lo más impactante no fue solo el daño físico, sino el efecto psicológico generado por la operación. Los líderes que se sentían intocables comprendieron de pronto que ningún búnker ni plan secreto podía garantizar su seguridad. El mensaje fue brutal y directo. La supremacía tecnológica y la inteligencia moderna pueden borrar décadas de poder en un abrir y cerrar de ojos. Si no analizamos cómo y por qué se ejecutó esta ofensiva, corremos el riesgo de subestimar lo rápido que la guerra moderna puede reescribir la historia. En tan solo unos pocos minutos, se redefinieron las reglas del conflicto, la seguridad nacional y la percepción de justicia. Para entender cómo llegamos a ese punto de quiebre absoluto, primero debemos analizar el contexto de escalada y provocaciones que precedieron a esta noche decisiva. Retrocedamos y observemos cómo la escalada de atentados y ataques selectivos fue llevando la tensión a un punto de no retorno, preparando el terreno para la operación más impactante del conflicto. El año 2025 fue el preludio de una tempestad. Detrás de titulares y cifras, la guerra silenciosamente mutaba. Ucrania, ante el avance ruso, decidió cruzar la línea. Sus servicios especiales adoptaron tácticas de terrorismo de Estado, convirtiendo la confrontación en una serie de operaciones encubiertas sin precedentes. Los objetivos ya no eran solo militares. La infraestructura crítica de Rusia, desde oleoductos hasta puentes y depósitos de combustible, se convirtió en blanco recurrente. La ofensiva subió de tono en el Mar Negro. Ataques coordinados con drones y minas submarinas a petroleros rusos pusieron en jaque la seguridad energética, abriendo la puerta a una posible catástrofe ecológica en las costas cercanas a Turquía. Estos actos no solo buscaban mermar la economía rusa, también pretendían sembrar temor e incertidumbre en toda la región. La escalada no tardó en alcanzar a las altas esferas del poder ruso. En diciembre, 2 asesinatos sacudieron Moscú y el círculo militar. El general Igor Kirillov fue asesinado con un artefacto explosivo al salir de su vivienda. Días después, Fanil Sorbarov, otro alto oficial, murió tras la detonación de una bomba escondida en un vehículo eléctrico. Ambos atentados evidenciaron un salto cualitativo en la sofisticación y osadía de los operativos ucranianos, así como la vulnerabilidad de figuras clave para la defensa rusa. Pero la cúspide de la agresión llegó en la víspera de Año Nuevo, cuando una oleada de drones intentó atacar la residencia presidencial rusa. Aunque la mayoría fue interceptada, la audacia de aquel asalto marcó un antes y un después. Ahora, la dirigencia del país estaba en el centro de la mira. La tragedia final vino en el pequeño pueblo de Yorok, donde un ataque con drones, deliberadamente dirigido contra civiles que celebraban la llegada del nuevo año, dejó decenas de muertos entre familias inocentes. No fue un error de cálculo, sino una decisión fría, ejecutada con pleno conocimiento y transmitida casi en directo para alimentar la narrativa del terror. Las repercusiones de esta campaña eran imposibles de ignorar. Cada nuevo ataque rompía un tabú y empujaba el conflicto hacia una espiral de violencia difícil de controlar. El riesgo era tangible, una escalada sin retorno, capaz de transformar el enfrentamiento en una guerra total y sumir a la región en la anarquía. Para Moscú, la masacre de Yorok fue el punto final de la contención. La paciencia se agotó. Llegaba el momento de una respuesta definitiva. Un golpe quirúrgico
que redefiniría las reglas del juego. Así, mientras la comunidad internacional contenía la respiración, Rusia preparaba en secreto una operación que pondría fin a la impunidad y cambiaría la historia del conflicto. Un solo mensaje interceptado cambió el destino de 2 ejércitos. En pleno invierno, cuando la tensión parecía haber alcanzado su límite, la inteligencia rusa detectó señales que lo cambiarían todo. Actividad inusual cerca de la isla Zmeini, el punto más sensible del Mar Negro. Analistas revisaron imágenes satelitales de alta resolución. Lo que revelaron fue inquietante. Movimientos encubiertos, alteraciones en el terreno y rastros recientes de vehículos pesados. La inteligencia artificial, aplicada sobre miles de fotos, detectó estructuras camufladas y patrones que no coincidían con nada habitual. Algo grande estaba en marcha. Pero la confirmación definitiva llegó de una fuente inesperada: la radio. Un mensaje cifrado, transmitido bajo el nombre clave de «Regalo de Año Nuevo», fue interceptado por la inteligencia rusa. 8 horas de trabajo continuo fueron necesarias para descifrarlo. Cuando finalmente lo lograron, el asombro fue absoluto. El mensaje detallaba la preparación de una operación de desembarco masivo en Crimea. Kirill Budanov, el jefe de la inteligencia militar ucraniana, personalmente coordinaba cada detalle. La élite de las fuerzas especiales de Ucrania y equipos occidentales de última generación serían empleados en una maniobra coordinada, diseñada para golpear simultáneamente múltiples objetivos estratégicos. El plan era claro: tomar Crimea por sorpresa y lograr un golpe mediático y militar devastador, capaz de inclinar la balanza del conflicto de manera abrupta. Si Rusia fallaba en anticipar y neutralizar la amenaza, el precio sería incalculable. La pérdida de control, el desprestigio y la exposición ante un enemigo confiado y fortalecido. Sin margen para el error, el Kremlin tomó la decisión. Con la certeza absoluta del plan enemigo, la maquinaria de respuesta comenzó a moverse. Ahora, la supervivencia y el prestigio nacional dependían de una reacción calculada y fulminante. Mientras las fuerzas ucranianas avanzaban en secreto hacia su objetivo, la operación rusa de represalia se activaba en las sombras, preparando un golpe que marcaría la historia reciente. 23 minutos bastaron para borrar una década de preparación enemiga. En la madrugada del 5 de enero, el cielo sobre la isla Zmeini se iluminó con el rugido de los sistemas Iskander-M. Misil tras misil, la precisión rusa cayó como un martillo sobre los puntos neurálgicos de la red de sabotaje ucraniana. El primer impacto arrasó el campamento principal, desintegrando en segundos las barracas, las salas de planificación y los refugios blindados. Antes de que el eco del estallido se disipara, una segunda oleada alcanzó los depósitos de armas y municiones, provocando explosiones secundarias que envolvieron la isla en una tormenta de fuego y metralla. Los helipuertos y plataformas de mando, cuidadosamente camuflados entre las rocas, no ofrecieron resistencia ante la letalidad de la tecnología de guiado. Los sistemas de control y enlace, pieza clave para las operaciones encubiertas de Ucrania, quedaron reducidos a chatarra incandescente. En un intento desesperado de escapar, varios grupos optaron por embarcaciones rápidas hacia mar abierto. Fue entonces cuando los drones kamikaze, previamente lanzados desde posiciones ocultas en la costa, cazaron uno a uno a los fugitivos, convirtiendo la retirada en una trampa mortal. La infraestructura tecnológica, que permitía la comunicación segura y la coordinación de ataques, fue identificada y neutralizada en los primeros minutos. Los oficiales coordinadores, que durante años habían dirigido operaciones de sabotaje desde la sombra, no tuvieron opción de huir ni de pedir auxilio. La operación fue tan rápida y fulminante que la mayoría cayó sin comprender que el largo juego de la impunidad había terminado. El saldo de la acción fue devastador. Murieron 40 altos oficiales, 60 comandos de élite y 30 soldados de apoyo. No solo se perdieron vidas, sino también un arsenal de equipamiento avanzado, incluidos sistemas de guerra electrónica, equipos de infiltración y al menos una docena de embarcaciones de ataque.
En menos de media hora, Rusia demostró que la disuasión tecnológica ya no es una teoría, sino una realidad implacable, capaz de cambiar el curso de un conflicto. Para Ucrania, el golpe fue aún más duro. La pérdida de cuadros irreemplazables y el derrumbe moral entre los supervivientes. La élite que creía estar fuera de alcance aprendió, en carne propia, el precio de subestimar la capacidad de respuesta rusa. El impacto de la operación no terminó con la destrucción física. Las consecuencias psicológicas y políticas sacudieron los cimientos del mando ucraniano y redefinieron la dinámica de la guerra. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier comunicado oficial. Durante horas, en Kiev, no hubo declaraciones. Solo puertas cerrándose, teléfonos sonando sin respuesta y un pánico visible filtrándose en las instituciones ucranianas. Se suspendieron reuniones, se buscaron filtraciones internas y, por primera vez en meses, altos mandos comenzaron a cuestionar la lealtad de su propia cúpula. Nadie sabía quién sería el siguiente. Occidente reaccionó con una cautela estudiada. No hubo condenas formales ni comunicados rimbombantes desde Washington o Bruselas. Sin embargo, los principales medios estadounidenses publicaron análisis demoledores, donde se advertía sobre el peligro de la escalada y la vulnerabilidad creciente de las élites ucranianas. Entre líneas, algunos expertos reconocían que se había cruzado un umbral estratégico irreversible. En círculos militares, la operación rusa fue calificada como un ejemplo impecable de guerra en red. Se combinaron inteligencia humana, imágenes satelitales y el uso preciso de armas guiadas, creando un efecto dominó en apenas 23 minutos. Este modelo integrador, donde la información y la tecnología valen tanto como los misiles, fue estudiado en academias de defensa de todo el mundo. Rusia, por su parte, no bajó la guardia. Lejos de celebrar, el Estado Mayor reforzó aún más la defensa de Crimea y el monitoreo constante de sus fronteras. La alerta alcanzó niveles nunca vistos. Radares trabajando 24 horas, patrullas adicionales en el aire y en el mar, y una vigilancia electrónica que no dejaba ni un respiro a posibles infiltrados. Las consecuencias para Ucrania fueron inmediatas. La actividad de drones en la región cayó a mínimos históricos. Pilotos antes audaces se negaron a despegar, temiendo ser localizados en cuestión de segundos. El miedo a una filtración interna o a una represalia aún mayor paralizó la planificación de nuevas operaciones encubiertas. En este nuevo escenario, lo que está en juego es la capacidad de adaptación. Ucrania debe evitar la parálisis total de sus servicios secretos, mientras Rusia busca mantener la iniciativa y prevenir represalias inesperadas. La tecnología demostró no solo su poder, sino también su fragilidad. Basta un error, una señal mal cifrada, para que toda una red quede expuesta. Así, el equilibrio de fuerzas ya no depende solo del coraje o la astucia, sino de la velocidad para aprender, improvisar y proteger la información crítica. El costo del error se ha multiplicado y la lección es clara. Ningún secreto es intocable, ninguna cúpula es invulnerable. Pero, ¿qué implicaciones deja este golpe quirúrgico para la seguridad global y el futuro de los conflictos? Vamos a descubrir qué enseñanzas extraen los líderes y estrategas de ambos bandos ante una guerra que se decide tanto en los laboratorios como en el campo de batalla. En la era de la inteligencia total, nadie es invisible. Ya no existen refugios seguros ni líderes fuera del alcance. Cada decisión deja huellas. Cada movimiento puede ser rastreado. Cada intento de impunidad se convierte en una vulnerabilidad expuesta. Las reglas del conflicto han cambiado radicalmente, y quienes ignoren esta realidad corren el riesgo de ser arrastrados por la marea de los nuevos tiempos. La operación ejecutada por Rusia, en tan solo 23 minutos, no fue únicamente una represalia. Fue un aviso implacable. La superioridad tecnológica y la precisión quirúrgica ahora definen la seguridad y el prestigio de las naciones. Los líderes militares, que alguna vez se creyeron intocables, aprendieron que la era de la impunidad ha terminado. El impacto psicológico de este evento trasciende el campo de batalla.
reverbera en los despachos de poder y en la confianza de la ciudadanía. Si no reflexionamos sobre lo ocurrido, corremos el riesgo de subestimar cómo la tecnología puede transformar la balanza de poder en cuestión de minutos, y cómo los errores del pasado se pueden repetir con consecuencias aún más devastadoras. Hay demasiado en juego: la seguridad nacional, la percepción pública de justicia y la capacidad de disuasión de un país ante amenazas reales o imaginadas. El final de la invulnerabilidad de las élites militares ucranianas demuestra que la inteligencia moderna puede alterar el destino de una guerra en un abrir y cerrar de ojos. ¿Estamos preparados para este nuevo entorno? ¿Entendemos, de verdad, las implicaciones de una confrontación donde los datos, los algoritmos y la vigilancia permanente son armas tan poderosas como los misiles? Ahora más que nunca, es necesario fomentar el pensamiento crítico y el debate. No solo para interpretar el significado de estos hechos, sino para anticipar los desafíos venideros. Porque en este mundo, la neutralidad es una ilusión peligrosa y la pasividad, un riesgo que ningún país puede permitirse. La historia nos advierte: ignorar las nuevas reglas del conflicto equivale a invitar la próxima catástrofe. Las fronteras de la guerra ya no son físicas, sino tecnológicas y psicológicas. Cada ciudadano, cada líder, debe decidir cómo responder a este escenario sin precedentes.